Muy buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir con ustedes nuestro podcast número 18 relacionado con un proyecto relevante que consiste en la concesión vial 5G asociado a la nueva malla vial del Valle del Cauca y los accesos Cali-Palmira. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Enrique Umaña, quien es el director de la interventoría BQ Semosa y quien nos va a compartir varios aspectos relacionados con el proyecto y los tipos de concesiones. Ingeniero Jorge, bienvenido a nuestro podcast número 18 y le pido por favor que se presente. Buenas tardes, mi nombre es José Umaña, director de proyecto de la Interventoría del proyecto de concesión Nueva Malla Vial del Cauca y Accesos Cali-Palmira. Muchas gracias por el espacio y esperamos que los datos que comuniquemos sean lo más apropiados. Y en ese sentido, ingeniero Jorge, nos gustaría, antes de entrar en detalle en el proyecto, poder tener un contexto general de las consideraciones técnicas de las diferentes generaciones de concesiones en Colombia. Llámense desde la generación 1G hasta la 5G. Bueno, Colombia pues ha ido evolucionando con esto de los sistemas de concesiones viales en los últimos 30 años. Es así que nuestra primeras concesiones de primera generación nacen en el año 90, en los cuales el sistema era entregarle a un privado una infraestructura para que construyera, operara e hiciera el mantenimiento. Gran parte de estos recursos eran financiados por el Estado y pues la gestión del riesgo era casi toda llevada al Estado. Entonces sí, esto nos generaban algunos inconvenientes por, primero, la financiación, atrasos en la obra e incluso algunas obras adicionales que no estaban previstas y generaba obras inconclusas en el sistema de la concesión. Ya en los años 2000 aparece la segunda generación, la cual sí fortalece un poco la sostenibilidad y integra un poco más el tema del control al Estado, porque ya se tiene un poquito más de control al privado para que entregara por lo menos las obras en los plazos establecidos, pero aún así persistían el problema de la gestión del riesgo y el tema del financiamiento, porque todavía estaba muy, muy crudo el tema de la inversión privada, ¿no? Entonces ya en el año 2010 aparece pues la tercera generación y ya integra un poquito más al privado para que ya hablábamos de las asociaciones públicas privadas donde se compartía un poco el financiamiento de la construcción del proyecto. Aún así, no dejaba de que algunos riesgos todavía quedaban hacia el lado del Estado y lo mismo los temas de financiación siempre considero que han sido un inconveniente o un problema en las concesiones, por lo menos en las tres primeras. En la cuarta generación, en el año ya 2015, este esquema de concesión incorpora un ingrediente que es el ingrediente socioambiental, una innovación tecnológica con el fin de publicación de los procesos en los portales del Estado, como para llevar un control más y un sistema de transparencia de los proyectos. También se incorpora más rigidez o más exigencia en la medición de los indicadores de la carpeta asfáltica y se le entregan mayores riesgos al privado. Y un punto fundamental es la financiación, que ya se habla del cierre financiero, que consiste en que el concesionario, ya sea por recursos propios o recursos de financiadores, garanticemos la etapa de construcción o las intervenciones que se van a hacer. En este esquema se considera un poco más seguridad para el Estado, en este caso la ANI,
mayor gestión del riesgo, ¿no? Ya en el 2020 aparece la quinta generación que en realidad son muy parecidas, solo que es un paquete nuevo de proyectos donde se incorpora un punto muy importante que es la seguridad vial a través de unos sistemas ITS que son sistemas inteligentes de transporte. Estos sistemas en realidad consisten en una conexión de los tramos en tiempo real a un centro de control operacional por medio de cámaras, fibra óptica, avisos, sistemas SOS. ¿Y qué es lo que en realidad nos hace, nos hace incorporarlos? Es los PCA, que son los tramos de concentración de accidentes. Es decir, el concesionario hace, de acuerdo con la accidentalidad, se van generando unos unos tramos peligrosos para la operación. Entonces, esos tramos se van monitoreando con los ITS que acabo de nombrar y se van instalando estos dispositivos con el fin de disminuir la tasa de la accidentalidad. Y es por eso que estos ITS son muy dinámicos. O sea, si yo en el primer trimestre los instalé y detecté en mis estudios que bajó, me voy para otro tramo de concentración de accidentes. Y este punto es que también le dan mucha importancia a la participación de las comunidades y los entes territoriales también, como para que estén abrazados por el proyecto, que se sienta la influencia del proyecto. Esa es como la quinta generación. No, ese contexto muy interesante porque pues ha venido mejorando pues o permitiendo mejorar la calidad de infraestructura en Colombia. Y en ese sentido, ingeniero Jorge, me gustaría que con respecto al proyecto Malla Vial del Cauca y Accesos Cali-Palmira, nos cuente un poco más sobre el alcance general del proyecto y cómo está constituida esa estructura organizacional para asegurar que se desarrolle eficazmente. Este es un proyecto liderado por el Ministerio de Transporte, el cual entrega a la ANI para que la ANI opere las concesiones. La ANI es como decimos, la parte alta del organigrama. Después viene el concesionario y una interventoría. Ese es como el esquema fundamental. El contrato, este es un contrato, digamos, fue el primer contrato de quinta generación que nació, que empezó, se llama Concesión de la Nueva Malla Vial del Cauca y Cauca y Accesos Cali-Palmira. Su alcance fundamental para el concesionario es la elaboración de unos de estudios y diseños fase 3, la construcción, mantenimiento, operación de la misma infraestructura entregada, ¿no? Que es pues la nueva malla vial del Cauca, 310 kilómetros, y ellos están a cargo de la gestión social, predial y la gestión ambiental. Entonces, el proyecto es un proyecto de 29 años, una concesión de 29 años. Está dividida en dos etapas, la etapa preoperativa y la etapa operativa. Y a su vez, la etapa preoperativa tiene dos fases: la fase de preconstrucción, que es un año, y la fase de construcción, que son 4 años. Y ya la etapa operativa, que es la que, una vez entregadas las unidades funcionales o terminada la fase de construcción, arranca la operación y mantenimiento del proyecto durante 24 años. Ese es como el esquema fundamental. Ya para efectos de alcance, voy a hablar de alcance general. El alcance es la construcción, rehabilitación, mejoramiento de los 310 kilómetros compuestos en la malla. Y pues ellos tienen construcción de puentes peatonales, construcción de puentes vehiculares, intersecciones y algunas obras que después las nombramos unas obras emblemáticas. Bueno, el contrato de interventoría es un contrato por 7 años, firmado en el año 2021 y hasta el año 2028. Cuenta con un equipo de 40 personas,
entre personal técnico, operativo, administrativo y un staff de profesionales con un talento humano con el fin de dar soporte en unos pilares fundamentales para la ANI, o sea, el aspecto jurídico, riesgos, financiero y ambiental. Este equipo, pues ya llevamos 3 años de contrato, está muy consolidado y desde el consorcio una de las directrices importantes es fomentar el talento humano como uno de los valores fundamentales en la cadena de valor, además de pues, la integridad, el respeto, la objetividad, el compromiso, la mejora continua y, por supuesto, la satisfacción del cliente interno y el cliente externo. Y otro tema es como el fortalecimiento entre los consorciados para formular estrategias de valor ante el mercado. Ingeniero Jorge, este proyecto está definido o estructurado en 5 fases funcionales, seguramente asociados un poco a su distribución geográfica. ¿Nos podría ampliar información relacionada con cada unidad funcional? ¿En qué consiste y cómo está integrada? El proyecto consiste en la sectorización de 5 unidades funcionales, las cuales podemos marcarlas, están muy marcadas en la parte norte de Cali y en la parte sur de Cali que conecta con el departamento del Cauca. Entonces, la unidad funcional 1 tiene su alcance desde 159 kilómetros de puesta a punto. Les voy a hablar un poquito qué es la puesta a punto, que no es nada más sino un concepto de rehabilitación, solo que la rehabilitación incluye la actualización de la señalización, la rehabilitación del pavimento y la instalación de los ITS que ya los nombramos. Pero digamos, el alcance fundamental en todas las unidades, la gran mayoría, puesta a punto. Entonces, la unidad funcional 1 tiene área de influencia entre Palmira, Buga y Cali. Ese es como el recorrido entre Palmira, Buga, Cali. La unidad funcional 2 es un alcance de puesta a punto de 113 kilómetros, en la cual va desde Santander de Quilichao a la Y de Villarrica y desde Palmira a Cali. La unidad funcional 3 es una construcción de 15 kilómetros de una segunda calzada entre Cali y Jamundí. Es una variante. Saben que esta unidad funcional es bien importante porque la salida a Cali, a Popayán, es súper congestionada y lo que hace esta variante es desde la calle 109 de Cali, que queda en el sector Bochalema, sale a Bonanza y evita pues esa pasada en la salida sur de Cali. La unidad funcional 4 es una puesta a punto de 15,6 kilómetros y la construcción de 9,5 kilómetros de segunda calzada. Esta unidad funcional es la que conecta la unidad funcional 3 y la unidad funcional 2. Entonces va desde Y de Villarrica a Santander de Quilichao. La unidad funcional 5 comprende la salida Cali-Jumbo, son aproximadamente 12 kilómetros también de puesta a punto, y 1,9 kilómetros entre las glorietas de Sameco y Sencar, una construcción de una segunda calzada. Entonces, el sistema es que cada una de estas unidades en las cuales se divide el proyecto están encapsuladas en un modelo financiero por medio de unos porcentajes ponderados y tienen unos plazos o unas duraciones diferentes. De tal manera que el concesionario, cada vez que va terminando cada una de su unidad funcional, la ANI le aprueba o le entrega la retribución de la construcción de cada unidad funcional. Es decir, un punto importante es que él no recibe ninguna retribución hasta que no esté recibida satisfacción con cada uno de los medición de indicadores y especificaciones técnicas por parte de la interventoría. Este contrato también tiene una particularidad y es que
en su recaudo tiene un depósito especial para uno de los proyectos también 5G, que es el de Buga Buenaventura. Entonces, el 37% del recaudo durante todo el proyecto va para fondos de ese proyecto, del proyecto de Buga Buenaventura, que es un poquito más rigurosa la, la construcción por el tema de túneles y el tema de topografía, ¿no? Y el 67% sí está dirigido a todo el proyecto y pues es el que se va a ir distribuyendo de acuerdo a cada una de las unidades funcionales. Ingeniero Jorge, y en esas 5 unidades funcionales, ¿cuáles son las intervenciones más relevantes que usted podría destacar del proyecto? Las más relevantes están, digamos que, en los municipios y en los pasos urbanos con el fin de descongestionar y articular la unión entre la concesión y el municipio en el momento de su paso por ese paso urbano. Entonces, para Palmira tenemos dos intervenciones muy importantes, que es la glorieta del Parque del Azúcar y el deprimido de Versalles. Ese es lo llamamos en este momento paso nacional, que es un paso muy congestionado y lo que se pretende es darle mayor flujo y mejorar el nivel de servicio en estos dos puntos, que son como muy álgidos para el municipio. Para la unidad funcional 5 sobre el río Cauca, hay una obra muy importante que es el puente del Guillermo Valencia. Es un puente de 180 metros en estructura metálica que ya inició su construcción y es un puente paralelo con el fin de formar la segunda calzada entre Jamundí y Cali. Otro punto importante es la iluminación de la recta Cali-Palmira. Esta es una de las rectas más, estuvo pues entre una de las rectas más accidentadas del país. La particularidad es que en este tramo las velocidades de operación son aproximadamente entre 90 y 100 kilómetros por hora. Y esta iluminación lo que nos va a ayudar es a mantener la seguridad, además de pues, la implementación de los ITS. Dos puntos importantes también es el concesionario ofrece dentro de su propuesta dos tramos que se llaman los factores de calidad. Los factores de calidad son dos obras, una de mejoramiento y otra de rehabilitación en sectores del municipio de Palmira y de Villarrica. La importancia de esto es que estos no están dentro del esquema del contrato de concesión, es como un plus que entrega el concesionario. Digamos que esas eran las reglas de la licitación que ofrecía además para ganarse ventaja mayor. Entonces considero que estas son las obras más importantes. En la UF5 tenemos una que no podríamos dejar pasar, que se llama el deprimido de Sameco. Los que conocen Cali, Sameco es un punto álgido en la salida norte entre Cali y Palmira, donde se forma una congestión bastante fuerte todos los días. Entonces ahí se propone un deprimido de aproximadamente 250 metros, la cual va a descongestionar el paso entre la carrera tercera, entre las calles 70 y 72. Esos son como los puntos más importantes o más bien las obras clave de la concesión. ¿Y qué impactos positivos destacaría usted para la región con este proyecto? El primer impacto es la conexión de los dos departamentos, del departamento del Cauca y del departamento del Valle. Digamos, en, el paso por Cali, la descongestión vehicular en esos puntos, la generación de empleo ahorita en la etapa de construcción en la que nos encontramos. Se están generando aproximadamente 5.000 empleos entre directos e indirectos. Eh, otra bondad del proyecto es la conexión del puerto de Buenaventura con el centro del país y con el resto de las mallas viales concesionadas, ¿no? Otro punto es la seguridad vial, ya que esto lo que nos genera es menores tiempos de recorrido o de desplazamiento.
menores costos de operacionales para los vehículos y una mejor calidad de vida para todos los habitantes del área de influencia del proyecto. Para cerrar este podcast, agradecerle al ingeniero Jorge por toda la explicación que nos dio sobre el contexto de los 5 tipos de generaciones, lógicamente también sobre el proyecto en particular. Quiero resaltar algunas cifras: 40.000 empleos directos e indirectos inducidos, más de 3.3 millones de habitantes beneficiados en 15 municipios, asociados a la rehabilitación y mantenimiento de estos 310 kilómetros de vía, que bajo el liderazgo de la Agencia Nacional de Infraestructura y el compromiso de la Interventoría integrada por Becuí Semosa, que se compone de 40 funcionarios multidisciplinarios, nos permite contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. A nuestras redes, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó, compártanlo y nos vemos en el podcast número 19. Mil gracias.